Era un poquito quebrar el hielo para arrancar de temas un poquito más urticantes. ¿Está preparado para hacer porque vienen muchos reclamos, ¿no? De lo que dejó este gobierno, más allá de que en muchas cosas estuvo mucho más cercano de los que hacen mover la economía de este país. Bueno, primero buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar por acá. A ver, estoy preparado, está preparado el equipo, ¿no? A ver, yo creo que yo insisto mucho en estos 5 años de gobierno. A mí me ha tocado ser parte de un equipo económico que por sobre todas las cosas ha sido un equipo económico, uno solo, muy coordinado, en armonía, con la ministra de Economía, con el director de la OPP. Hemos trabajado muy bien y coordinado. Y eso a veces parece una formalidad, pero es lo primero y es lo más importante. Es decir, trabajar en armonía. Entonces, a ver, obviamente la economía siempre presenta desafíos, pero también yo creo que Uruguay tiene un montón de oportunidades. Este gobierno sentó las bases, ordenó en mucho la economía, ha logrado que la economía empiece lentamente, pero empiece a crecer. Estamos generando empleo, estamos mejorando condiciones de trabajo. Y bueno, la idea es ir por un segundo piso de transformaciones y de alguna manera dar los pasos que Uruguay se merece dar, que por supuesto son desafiantes, hay que trabajar. Yo siempre insisto, esto es sin atajos. Claramente hay que hacer cosas y hay que trabajar duro, y hay que hacer cosas que seguramente generen resistencias, pero hay que hacerlas. Hay cosas que el Uruguay puede hacer, pero hay cosas que no, porque somos muy chiquitos, ¿no? Hay cosas que dependemos del mundo exterior. De por sí Uruguay necesita fundamentalmente de las exportaciones. Somos un país agroexportador, y los agronegocios es fundamental, y las líneas muchas veces la marcan los poderosos. ¿Hasta dónde se puede hacer algunos cambios? Ya le hago dos en una. ¿Cuál es el balance que hace en estos últimos 5 años? ¿Qué cambió de la economía, si cambió algo de la economía uruguaya? Bueno, ¿qué cambió? Yo creo que por sobre todas las cosas se ordenó y se generó un clima de mucho mayor confianza. A mí me gusta marcar ahí un indicador de la consultora Exante, que lo que dice que hoy ellos encuestan a 300 empresas, el 88% de las empresas dice que el clima de negocios es bueno, muy bueno. Y esa es la base para empezar a crecer. ¿Por qué? Porque atrás de esa confianza en el clima de negocios, la consultora después les pregunta, ¿y usted va a crecer el año que viene? Y la mayoría dice que sí, va a producir más. ¿Usted va a tomar gente el año que viene? Sí. Entonces, ese número que hoy es el 88%, hace 5 años era el 12%. Entonces, creo que eso está en la base, eso se logró. Y por supuesto, ¿está todo bien? No está todo bien. Hay que corregir un montón de cosas, pero hoy la economía está con otra pujanza y mucho mejor. O sea, el gobierno que venga va a recibir una economía mucho mejor que la que recibimos hace 5 años. Entonces, yo creo que ese es el principal logro del gobierno, haber encaminado. Ahora el desafío está en seguir esto, ¿no? Hace algunas semanas atrás, aquí mismo, donde yo estoy sentado, porque estuvo acá donde yo estuve sentado, no donde usted estuvo, su candidato, Álvaro Delgado, el que lo postula como el próximo ministro de Economía, yo le hablaba de la distancia y y de cierta manera de las molestias que tiene el sector agropecuario. Acá vivimos una pandemia que fue un golpe muy duro. La piña fue impresionante, capaz que fue más fuerte la piña de la pandemia que de la seca. Y gracias a los agronegocios, el Uruguay siguió de pie y le dio una mano al gobierno para que no se cayera. Sin embargo, no ha sido recíproco con el sector agropecuario desde el gobierno, inclusive sobre todo es lo que reclaman algunos sectores. Pero fundamentalmente, muchas veces al ministro de Economía, el sector agropecuario le ha pedido, usted sí lo ha estado, es la diferencia, pero la ministra Azucena Arbeleche en algunos eventos importantes del sector agropecuario, como estuvo el presidente y como estuvo Álvaro Delgado, en todas las inauguraciones de la cosecha de arroz, en ninguna estuvo Azucena Arbeleche. Yo le preguntaba si es ministro de Economía, iba a estar, y me dijo Álvaro Delgado que ya usted está tratando de estar en algunos eventos importantes vinculados a los agronegocios. Lo primero, ¿no?
después que usted sea ministro. Una cosa es en campaña política, otra cosa después. Si usted, vamos a jugar periodísticamente, usted es ministro de Economía, gana Álvaro Delgado. Cuando venga la cosecha del arroz, como otros eventos, ¿usted va a estar presente? Sí, no tenga duda que voy a estar. He estado, algunas veces no he podido, pero cuando he podido he estado en la cosecha del arroz y en otros eventos. A mí me gusta estar siempre en todos lados y estar cerca de todos los sectores productivos. De hecho, ahora, he tenido reuniones acá, vengo de Melo, de también juntarme con sectores productivos en Melo, lo mismo 33. O sea, hay que estar, si uno quiere hacer economía, tiene que estar cerca y entender lo que está pasando en cada rincón del país. Eso no tenga duda. Yo igual digo, la ministra ha estado también. De repente no ha estado en la cosecha del arroz. En ninguna. Lo puedo confirmar porque no, está bien. No ha estado en ese evento, pero la ministra está. La ministra está y está cerca también. A veces cada uno después Alfredo Lago y está en declaraciones en Canal 5, en Agronegocios TV, y acá mismo ha dicho públicamente que la ministra nunca estuvo. Puede ser que no haya estado particularmente ahí, pero la ministra está y la ministra, yo creo que, además de haber sido la primera ministra mujer en la historia del país, ha sido una ministra que se ha preocupado, que ha cuidado el dinero de todos, que ha llevado la economía de muy buena manera y asegurándonos a los uruguayos que cada vez que se precisaron dineros importantes para las cosas importantes, la plata estuvo administrando bien la plata. Entonces, yo creo que a veces hay estilos distintos, a algunos nos gusta estar más cerca, otros de repente no quieren ir a eventos públicos, pero la cercanía está igual. Y yo creo que en eso a la ministra no se le puede criticar porque la ministra ha estado. Le redoblo la apuesta. La palabra que más se usa en los agronegocios es la competitividad. La debe haber escuchado millón de veces, sobre todo de usted. Hay sectores que piden que el dólar debería estar en 50. El retraso cambiario, el propio Álvaro Delgado lo ha reconocido, que es importante. ¿A cuánto usted va a poner el dólar? El tipo de cambio, ¿qué va a hacer con el tipo de cambio? Que creo que es el mayor dolor de cabeza que se lo van a trasladar la gran mayoría de los empresarios de este país. Pero a ver, no nos olvidemos que en Uruguay hace 22 años que el dólar flota. Es decir, lo resuelve la oferta y la demanda y no hay otra cosa. Y sobre todo en los últimos años el Estado no ha participado en nada. Entonces, ahora, tú mencionabas y empezabas la frase con competitividad. Ese sí es, yo digo, la palabra es competitividad. O sea, Uruguay en los próximos 5 años, el principal desafío de política económica es competitividad. Ese es el mayor desafío. Claramente, y es donde tenemos que actuar con más fuerza. Ahora, es competitividad sin atajos. Porque si nosotros creemos que resolvemos la competitividad como Argentina, fijando administrativamente el tipo de cambio, creo que, o sea, en eso tenemos suerte en Uruguay, porque lo que estamos mirando no es teoría, tenemos práctica del otro lado del río, de lo que pasa cuando uno quiere fijar administrativamente y sabemos el país del otro lado del río Uruguay cómo le está yendo. Entonces, nosotros tenemos que seguir dejando flotar el dólar y tenemos que hacer todas las tareas que Uruguay tiene que hacer para mejorar competitividad. Eso incluye seguir abriendo la economía. Abrir la economía nos va a abaratar, por eso nosotros insistimos. Nosotros tenemos un lema que es: queremos un Uruguay más barato para vivir, un Uruguay más barato para producir. Entonces, es abrir la economía, es cuidar y reorganizar el Estado y hacer un Estado mucho menos pesado. Queremos hacer lo que los economistas llamamos reformas microeconómicas, es decir, que conseguir que en algunos mercados se compita más, en algunos mercados hay de repente un solo oferente y entonces fija el precio como quiere. Hay que empezar a corregir esas cosas, más continuar el shock de infraestructura que ya hizo este gobierno. Eso nos tiene que dar más competitividad, pero es sin atajos. Y todas estas cosas que yo dije, que capaz que las dije rápido, no son sencillas, porque cuando uno las quiere cambiar generan resistencia. Cuando dice estos dos organismos ahora van a ser uno, enseguida alguno dice no, esto no se puede. Ahora, las vamos a hacer, esas cosas las vamos a hacer, porque justamente todas esas cosas son mochilas que el sector productivo carga y que hay que tratar de sacarles. Ahora, es sin atajos, hay que hacerlo. Si nosotros creemos que lo resolvemos con un decreto, ahí es donde estamos equivocados. La penúltima de mi parte, antes de darle el paso a Fernando Martínez, que nos acompaña aquí en Sin Filtro. Le pido, como se lo dije a Álvaro Delgado,
sin filtro, sin cassette. Y es capaz la pregunta más importante, ¿no? Que muchos que nos prestan el oído quisieran escuchar de parte de usted. Si gana Delgado en noviembre, en marzo estaría asumiendo, y usted también como ministro de Economía. En marzo, abril, ¿a cuánto va a estar el tipo de cambio? No, bueno, lo que termine diciendo el mercado. No otra cosa. O sea, de nuevo, yo en eso quiero insistir. Nosotros pensemos que hoy la enorme mayoría de los países serios... No es la respuesta que muchos quieren escuchar, ¿no? Bueno, pero a ver, si nosotros hacemos las cosas bien y empezamos, el tipo de cambio va a ser competitivo. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, no podemos forzar otra cosa. Y, a ver... ¿El 2025 puede estar a 44, 45 o usted lo descarta? Yo quiero un país que se parezca cada vez más a algunos países que hacen bien las cosas. Uno de ellos es Nueva Zelanda. Y Nueva Zelanda hace 20 años que no interviene y que deja flotar el dólar. Ahora, ¿la VAT puede estar a 44, 45 en el 2025? ¿Puede llegar o no? ¿O usted lo descarta hoy? Yo es que no tengo elementos para decir. Justamente, para un país abierto, lo más importante es que el tipo de cambio flote. Cuando la economía anda bien, cuando está recibiendo muchos dólares de afuera porque recibe inversiones o recibe buenos precios, y sí, el dólar tiende a bajar. Cuando empieza a haber algún ruido o la economía no anda tan bien, caso de 2018, 2019, el dólar sube un poquito. Ahora hay algún ruido y algún nerviosismo con el plebiscito, el dólar sube un poco. Y esa es la función de que el dólar se pueda mover. Ahora no tengo de memoria. Una de las cosas que nosotros decimos es, bueno, en realidad nosotros podemos saber hoy cuánto va a valer en abril. Uno entra a la pantalla de la Bolsa Electrónica de Valores y están los precios de futuro de los dólares. Y en realidad esa es la mejor proyección que hoy hay, que debe estar, no sé, en 42 y Como poquito. ministro de Economía no va a interferir en el mercado. No creo. Claramente liberar los mercados. El mercado del dólar es un mercado más y lo que hay que tratar es que tiene que ser lo más competitivo posible. Nosotros sí hicimos el esfuerzo en este periodo de llevar a todos los actores. Por ejemplo, las empresas públicas no iban a comprar al mercado. Eso a veces retraía la demanda de dólares. Bueno, nosotros dijimos, empresas públicas como cualquier otro van a comprar al mercado. Y eso ayudó a que en algún momento algo se recuperara. Pero hasta ahí tenemos que llegar, no más. Si bien hay una distancia de algunos actores políticos, y ya le doy la bienvenida, ya lo incorporo a Fernando Martínez, si bien hay una distancia con la ministra, ha habido mucho acercamiento y una especie de amistad por cómo ha actuado el Banco República, que los productores dicen que ha sido el mejor socio que ha tenido el agro, y por eso se dice que este gobierno ha estado cerca del campo, que es el principal motor de la economía de este país. Salvador Ferrer, si usted es ministro de Economía, ¿usted lo va a proponer para que siga como presidente del Banco República? A mí me encantaría que Salvador siguiera. Creo que la actual gestión, y capaz que no quiero concentrar en Salvador porque Banco República tiene un directorio muy bien integrado, pero el Banco República estos 5 años ha sido un ejemplo de banco, ha estado cerca. Lo digo porque es de reunión de ustedes. No, y claro, la total confianza personal y profesional. Creo que ha sido una gran gestión, ha estado cerca de los productores, pero cerca de toda la economía y contribuyendo, porque pensemos que el Banco República ayudó al agro en los momentos buenos y en los momentos malos, pero también se ha puesto a financiar carreteras, cosas que no se hacían, ha estado atrás del financiamiento de muchas actividades. Entonces, creo que el Banco República ha cumplido una gran función y ojalá sigamos con la misma línea, que si gana Álvaro Delgado vamos a seguir con una línea muy similar. Fernando Martínez. Puso como ejemplo a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda en la década del 70 eliminó prácticamente el Estado, bajó todos los impuestos y dio un reinicio en su esquema de funcionamiento. No pesa mucho el Estado en el Uruguay. Son muchos los impuestos en el Uruguay. Usted hablaba de competitividad. Cruzamos la línea divisoria y compramos la nafta bastante más barato, y eso que acá tenemos la rebaja del IMESI. Sí, el Estado pesa mucho en Uruguay. Yo hoy por eso decía competitividad sin atajos, porque al final el costo del Estado es una mochila que los sectores productivos cargan. Por supuesto que el Estado tiene que estar, y el Estado tiene que estar en las cosas que son importantes y donde si no hay otro, y tiene que acompañar un montón de actividades, a veces dar marcos, fijar reglas de juego. El Estado tiene que estar, no queremos un Estado presidente, pero sí un Estado que esté
en las cosas importantes. No como ha estado en gobiernos anteriores en aventuras empresariales locas, en esas cosas no queremos al Estado. Sí queremos al Estado ayudando, como dice el presidente, haciendo piecito muchas veces, eso sí queremos. Entonces, yo creo que en los próximos 5 años está el desafío de llevar a reorganizar el Estado, nosotros decimos digitalizarlo, hacer que el gasto sea más eficiente. Yo el otro día decía en un evento, si gana Álvaro Delgado, me toca estar en el Ministerio de Economía, voy a usar una palabra que yo uso habitualmente, pero que la uso porque la uso en mi casa, que es la palabra priorizar. Que la usamos todos los uruguayos en nuestras casas, los que son empresarios en sus empresas. Es decir, yo en mi casa digo, este gasto va primero y este por ahora no hay, y eso lo hacemos todos los días. Bueno, eso es lo importante, que empecemos en el Estado a decir, esto es importante y esto no es tan importante. Entonces, a veces tendemos a eso, a decirle a todo que sí, porque bueno, es verdad, siempre hay necesidades infinitas, pero hay que empezar a priorizar y cuidar, porque entender que siempre alguien ese gasto lo paga, ¿no? Oficina del Servicio Civil tiene hecho todos los diagnósticos de cómo mejorar el Estado y nunca se aplicó ninguna de las medidas prácticamente de que sean por lo menos que se han propuesto desde la Oficina del Servicio Civil para hacer un Estado más eficiente. Coincido en este trabajo, en este periodo. El director Conrado Ramos hizo un muy buen diagnóstico, hizo algunas cosas. Ya estaban hechos de antes. Que ya estaba Ramos hecho. Ya había estado antes. Ya estaba hecho. ¿Cuántos hubo? A ver, yo creo que de ahí tenemos que tomar algunos insumos y hay un montón de cosas para mejorar. Yo ahí coincido. Por eso yo decía, a ver, ¿está todo bien? No está todo bien. Hay cosas que hay que hacer, que hay que mejorar. Porque a veces nos quejamos de cómo funciona el Estado, y a veces nos quejamos de los funcionarios, pero también a veces el Estado trata a los funcionarios como en el siglo XIX. Y a veces la administración de los funcionarios en el Estado termina siendo malo. Sí, hoy, yo a veces tengo uno de mis hijos trabajando en una empresa de tecnología. Y claro, lo miman. O sea, las empresas de tecnología como hoy no consiguen empleados. Lo miman y le pagan esto y les dejan teletrabajar. Ahora, en el Estado, a veces los tratamos. Entonces, si nosotros queremos tener mejores resultados... En otro lado los tratan como príncipe, le pagan 15 sueldos por año, la verdad. Entonces, nosotros, si queremos tener un Estado eficiente, tenemos que gestionar de forma moderna y tenemos que gestionar los recursos humanos también de manera moderna. Vamos a seguir soportando que ANCAP pierda todos los años dinero con el Portland. Hace 40 años que ANCAP pierde. En los últimos 20 acumuló pérdida por $300 millones, si no me equivoco. Más o menos. Sí. Vamos a seguir bancando que el Portland sea estratégico para el Uruguay, cuando hay privados que lo producen más barato y mejor. A ver, claramente el Portland no es estratégico. El Portland no es estratégico. ANCAP, lo era en la época de Valle, cuando se fundó ANCAP. Hoy ya creo que no. Hoy hay otras empresas haciéndolo. Este gobierno inició un proceso que buscó conseguir algunos socios, por ahora el proceso no avanzó, pero el proceso no está terminado. Démosle la oportunidad. Es que nadie va a querer ser socio del Estado. ¿Quién se asocia con ANCAP Portland con todo esto, con los 15 sueldos de su funcionario, por ejemplo? Aparecieron algunos interesados, el proceso todavía no terminó, démosle la última oportunidad. Lo que sí está claro, y ahí yo coincido, el año que viene ANCAP no puede perder seguir plata. Perdiendo plata. Está claro. Van a bajar algo los impuestos, porque se habla permanentemente de competitividad y uno de los ingredientes de esa poca competitividad es que el Estado pesa lo que pesa. Por eso, por ejemplo, reitero, el IMESI acá ha hecho que el combustible uruguayo hasta sea competitivo con el brasileño, porque le quitamos 25%. ¿Tá? Igual es más barato el brasilero. Sí. Los impuestos, a ver, nosotros insistimos con esto. Si nosotros decimos, en el próximo gobierno, si gana Álvaro Delgado, no más impuestos. Y eso es un principio. Del otro lado del mostrador están hablando de impuestos, algo más de impuesto a la renta, patrimonio. Entonces, yo digo, el sector productivo y la población en general no soportan más impuestos, entonces iniciamos por ahí. ¿Me gustaría bajarlos? Sí, me encantaría bajarlos, pero creo que hay que también ser responsable con el gasto que hay hoy. Hoy lo que podemos prometer es no más impuestos.
De acá para adelante, y si empezamos a encontrar espacio, habrá que buscar, como hizo este gobierno, bajar algo IRPF y IAS, buscaremos. Nosotros ahí estamos, algunas cosas decimos, una cosa que sí planteamos, porque para eso los números dan, es bajar la tasa consular y algunos aranceles en algunas cuestiones, en algunas importaciones, que eso abarataría el costo de vida o parte de la canasta familiar. Alguna cosa podemos prometer, no nos queremos apresurar, porque también hay que mantener la economía ordenada y con responsabilidad fiscal. Pero para poder bajar impuestos, lo primero que hay que hacer es ordenar el gasto y cuidar el gasto. Entonces, si lo hacemos, después bajaremos. Tiró un titular en el final, no va a subir ningún otro impuesto. No va a haber otro impuesto. Mire que veremos si resiste usted un archivo. Va a quedar grabado. Gracias, Lava, por acompañarnos. Gracias. ¿Hacemos una pausa más? Sí. Una pausa más entonces, y ya estamos de vuelta, sin filtro, sin cassette. El titular de la BAT es que si gana Delgado y es ministro de Economía, no va a haber más impuestos. Veremos si cumple con lo prometido aquí. En la 15 yo nací, lista de Claudia.